Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la antiderivada. Por definición tenemos que la función f mayúscula de x es una antiderivada de la función f minúscula de x si se cumple que f' mayúscula de x es igual a f de x para todo x que pertenece al dominio de f. Mastiquemos esto un poquito con ejemplitos. Miremos las dos funciones que me están entregando aquí. F mayúscula de x, 4x a la 2 más 3x más 5, y f de x, llamémosle 1 y 2, es igual a 4x a la 2 más 3x menos 10. Estas dos funciones lo único que tienen diferente es la variable independiente. En este caso, esta constante 5 y esta sería menos 10. Y podrían haber infinitas funciones con diferentes constantes aquí. Por lo tanto, me dice que la derivada de esto es igual a la función. O sea que si derivamos esto, llegaríamos a esta función. Entonces, al derivar 4x al cuadrado, me quedaría 8x, y al derivar 3x, me quedaría 3. Tanto para la de arriba como para la de abajo, porque la derivada de una constante es 0. Entonces se cumple que la derivada de esto es esto, por lo tanto, esto es una antiderivada de esto que está acá. ¿Listo? Ahora sí, miremos lo siguiente. Dice que si f es una antiderivada de f, entonces la antiderivada de f es f de x más c, donde c es la constante. ¿Qué quiere decir esto? Que existen cantidad de funciones y a esas funciones les vamos a asignar una constante c que no sabemos cuál es. Por lo tanto, cuando hallemos la antiderivada de esto y lleguemos a esta condición, no sabemos si vamos a llegar en este 5, en menos 10, en 8, en 15, en 2 tercios. Por lo tanto, se le asigna una constante c. Ahora, la derivada y la antiderivada van conectadísimas. O sea, si yo tengo una función f y la derivo, me quedaría f' de x. Pero ahora, si yo quiero llegar nuevamente a esta función, pues lo tengo que hacer por el proceso de antiderivada. Pues conoceremos una nueva simbología que es como esta S mayúscula de f' de x con el diferencial de x. ¿Qué me indicará el diferencial? Con respecto a qué variable estoy antiderivando. Y de esta forma nosotros podríamos llegar a la función f de x. Hay que recordar que si f de x es igual a x a la 3, la derivada de esa función tiene esta propiedad, donde en este caso n sería 3 y al derivarla pues el 3 bajaría aquí y a ese 3 le restaríamos 1, quedando de esta forma: f' de x es igual a 3x a la 2. Ahora sí, si yo quiero volver nuevamente a esta función del lado de acá, pues ¿qué tengo que hacer? Calcular su antiderivada. Entonces la antiderivada de una función f' de x en este caso sería 3x a la 2, donde n viene siendo 2. La variable es x y 3 lo tomamos como un número constante. Si seguimos este proceso, llegaríamos acá efectivamente. Miremos un ejemplo. La antiderivada de 2x de x, el diferencial, vamos a aplicarle esa propiedad. Sabemos aquí que x tiene exponente 1. Entonces, sigamos esta regla que me están dando o esta propiedad para poder llegar a su antiderivada. Dice así: si 2x es la función de x con el diferencial de x, entonces como x tiene exponente 1, le vamos a sumar 1. N es 1, le sumamos 1 sobre 1 más 1. Recordar que n es 1. Y esto nos quedaría 2x a la 2 sobre 2. De esta manera cancelamos los 2 y llegamos a la función x al cuadrado. Y le estamos sumando una constante porque podríamos tener muchas funciones que hagan que esta sea su derivada. Entonces tener cuidado con eso. Hay muchas funciones de este tipo que hacen que llegue a esta condición. Y de esta forma hemos llegado a la conclusión de este tema y más adelante en otro video
hablaremos de las propiedades que van a ser importantes para seguir con este curso de antiderivadas. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.